Anuncio que el Partido Popular va a impulsar una comisión de investigación sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de Radio Televisión Española. Televisión Española aumenta su presupuesto para comprar obediencia editorial. La calidad ha sido sustituida por sumisión. Telepedro no informa, propaga. Radio Televisión Española ha dejado de ser la televisión al servicio de todos para ser Telepedro. José Pablo López es el responsable de la ocultación y la minimización de la información acerca de las muchas causas de corrupción que llegan hasta el cuello del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras haberse conocido el anuncio de la apertura de una comisión en el Senado por parte del Partido Popular para fiscalizar a Radio Televisión Española, las reacciones no han parado de sucederse a lo largo de las últimas horas, siendo muchas de ellas dedicadas al miedo que tienen los populares al ente público y a sus profesionales, por no haberse plegado nunca a sus intereses. Un miedo que muchos han personalizado en la figura de Silvia Inchaurrondo, blanco siempre de las críticas del PP por supuesta manipulación y ser una activista política al servicio de Pedro Sánchez, pero que tal como ha demostrado muchas veces y recuerda muy bien la hemeroteca, simplemente expone las miserias y mentiras de los populares. Noticia que al frente de Radio Televisión Española, Pedro Sánchez ha puesto a una militante socialista con el carné entre los dientes. Señor Tellado, la actual presidenta de Radio Televisión Española es una profesional con un currículum muy sólido. Mire, licenciada en periodismo, doctora con premio extraordinario, profesora universitaria titular, jefa de departamento, vicedecana, directora de máster, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española desde hace 3 años, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTV. Ha publicado diversos libros sobre medios de comunicación audiovisuales. Pero es que es más. Mire, el 9 de febrero de 2021 dijo en sede parlamentaria que es militante del Partido Socialista. Y aún así, el 18 de marzo de 2021, la Comisión de Nombramiento del Senado, que contaba con representación de su partido, del Partido Popular, dio su candidatura por idónea. Pero es que es más. El 24 de marzo de ese mismo año, el Pleno del Senado la nombró miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española con más del 88% de los votos. Es decir, ella fue elegida con el respaldo unánime de su partido, del Partido Popular. ¿Por qué han cambiado de opinión, señor Tellado? Señora Inchaurrondo, que no es bueno ni para la audiencia ni para los profesionales de Radio Televisión Española. Pero si la votó todo el Partido Popular, señor Tellado. Nosotros creemos que es un error y en la pérdida de audiencia, como hemos podido comprobar además de forma reiterada en los informativos a lo largo de los últimos meses. Usted disfrutaba leyendo un currículum, pero usted sabe que el nombramiento no ha sido por el extenso currículum. ¿Y ustedes por qué la votaron? Absolutamente a nadie. Los ha nombrado. Sabiendo que ella había dicho que era militante socialista, ¿ustedes por qué la votaron en masa? ¿Por qué dijeron que era idónea y luego apoyaron su nombramiento? Que se acaba de producir. Me parece una mala noticia que usted haga estos planteamientos en su programa, porque hoy la audiencia pondrá en duda todos los contenidos de este informativo. Mire, como se ha referido a la audiencia, sepa usted que ayer por la mañana fuimos el programa líder en información de actualidad de nuestra franja. Naciones Unidas y UNICEF, señor Tellado, han documentado miles de niños asesinados en Gaza. ¿Condena usted expresamente al gobierno israelí por estos crímenes, por estas muertes? Mire, es evidente que a nadie gusta lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza, pero le corresponde a la Corte Penal Internacional determinar si eso es un genocidio o no lo es. Y por lo tanto nosotros, desde luego, con quien no estamos es con Hamás. Con quien no estamos es con organizaciones terroristas internacionales que en estos momentos aplauden al gobierno de España, y eso desde luego es tremendamente grave. Nosotros le pedimos a Israel que diferencie perfectamente entre lo que es una organización terrorista y la población civil, que no debe sufrir las consecuencias de la situación que está viviendo ese territorio, ¿no? No me queda claro, señor Tellado. Entonces, ¿ustedes desde el Partido Popular condenan los asesinatos perpetrados por el gobierno israelí? Creo que me ha manifestado con bastante claridad. Nosotros creemos que Israel tiene derecho a defenderse de una organización criminal y terrorista
como es Hamás, pero le pedimos a Israel que diferencie entre la población civil y entre la organización terrorista. Y eso es lo que demandamos desde España. Y por lo tanto, nosotros con quien nunca vamos a estar es con Hamás. Y creemos que un Estado democrático tiene derecho a defenderse de una organización criminal, respetando los derechos humanos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es considerado un criminal de guerra perseguido por la Corte Penal Internacional. En su opinión, ¿debería ser detenido si entra en territorio europeo tal y como indica la ley? Mire, insisto, eso le corresponde determinarlo a la Corte Penal Internacional, no a Pedro Sánchez, por muy necesitado que esté de una cortina de humo para tapar los casos de corrupción. Que nadie vea en Sánchez un compromiso humanitario con lo que sucede en Gaza, porque esa no es su preocupación, esa no es su prioridad. Sánchez está desesperado por la situación en la que se encuentra su gobierno, por su debilidad parlamentaria, por sus problemas con los socios, por sus problemas ante el Tribunal Supremo, ante los juzgados que investigan a su entorno familiar, de partido y de gobierno, y eso es lo que le lleva a buscar en la causa palestina esa cortina de humo con la que pretende taparlo todo. La ley indica precisamente que si hay una orden de arresto internacional, como es el caso contra Benjamin Netanyahu, debe ser perseguido y detenido en los países firmantes del tratado. ¿El Partido Popular defiende la aplicación de la ley en el caso del arresto de Benjamin Netanyahu? Mire, nosotros defendemos la ley siempre, en todos los casos. Ayer no lo hizo el presidente del Gobierno de España cuando alentaba unas protestas para tratar de reventar o boicotear la etapa final de la Vuelta Ciclista a España. Nosotros creemos que la postura internacional de España debe ser acorde a la postura del conjunto de la comunidad internacional y que España debe posicionarse junto a la Comisión Europea en este asunto, no ir por libre como pretende Pedro Sánchez, buscando un protagonismo. O sea, no es capaz de resolver los problemas de España y resulta que va a liderar la resolución del conflicto que enfrenta a Israel con Palestina. Mire, yo creo que aquí hay mucho interés partidista, aquí hay mucha desesperación por un político que está acabado, que está aniquilado, y creo que no hay que confundir a la ciudadanía española. Y ojo, lo de ayer han sido unos actos irresponsables, porque la realidad es que no se puede poner en juego la seguridad de ciclistas, la seguridad de los organizadores, la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por mucha desesperación política en la que se encuentre Pedro Sánchez. Me gustaría destacar unas declaraciones de Dominique de Villepin, exministro de Exteriores, ex primer ministro de Francia, que ha dicho literalmente, señor Tellado, España salva el honor de Europa. ¿Cómo explica que un referente de la derecha francesa apoye la iniciativa del Gobierno de España en el caso del genocidio en Gaza, mientras ustedes la están criticando? Mire, defender los derechos humanos nos une a todo el mundo. El derecho a manifestación, el derecho a la protesta, está consagrado en nuestra Constitución, pero eso no debe alterar el orden público de un país. Y por lo tanto, los que ayer se querían manifestar podían hacerlo, pero lo que no podían hacer es poner en juego la seguridad de deportistas y del conjunto de la organización. Eso es una irresponsabilidad. Y por lo tanto, ahí, en las protestas, en los disturbios que hubo ayer, no hay nada de honorable, créame que no lo hay. El derecho a defender una solución pacífica en el conflicto de Israel y Palestina, por supuesto que sí, pero sin poner en duda, sin poner en juego la seguridad del resto de personas. Y por lo tanto, no se puede denunciar la violencia con más violencia, con disturbios. No hay nada de honorable en lo que ayer sucedía. Me gustaría, señor Tellado, que miremos también hacia la Unión Europea, porque Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es una política de derechas, ha planteado sanciones y una suspensión parcial del acuerdo europeo con Israel. ¿Ustedes en el Partido Popular están de acuerdo con Ursula von der Leyen? Mire, nosotros estamos de acuerdo que los Estados miembros de la Unión Europea tengan una posición consensuada y unánime, unida. Y por lo tanto lo que no creemos es que sea razonable que el presidente del Gobierno de España vaya por su parte y no en el seno de la Comisión Europea, de la Unión Europea, que es donde nuestros países, nuestros aliados, debemos fijar nuestra posición. Creemos que Sánchez se equivoca de forma interesada cuando rompe los consensos internacionales sobre esta cuestión. No le corresponde a Sánchez
Sánchez es un líder político desesperado, arrinconado, y lo que busca es un protagonismo y cambiar el debate político de nuestro país. Lo que quiere es que los españoles no hablen de la corrupción del gobierno, y lo que quiere es distraer a toda la izquierda con esta cuestión. No hay nada de humanitarismo en la posición de Pedro Sánchez, créame, no lo hay. En su opinión, señor Tellado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se equivoca cuando propone la suspensión del acuerdo comercial con Israel. Mire, lo que creo es que es la presidenta precisamente de la Comisión Europea la que debe liderar la posición de los Estados miembros, no Pedro Sánchez, y por lo tanto creo que el papel de Ursula von der Leyen es el legítimo, está haciendo lo que considera responsable y va a buscar el consenso de los Estados miembros de la Unión, y creo que eso es lo que debe hacer. Cuando España rompe posiciones comunitarias se equivoca profundamente. Vamos a repasar las víctimas que nos está dejando la masacre, el genocidio en Gaza, señor Tellado. Más de 64.500 muertos, más de 163.000 heridos, 18.500 niños asesinados, 1.580 trabajadores de salud asesinados, 235 periodistas, trabajadores de medios de comunicación asesinados, 94% de hospitales dañados o destruidos, más de 470.000 personas en hambruna. Mire, la International Association of Genocide Scholars, que es la principal asociación de estudios de genocidios del mundo, ha concluido que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición de genocidio. ¿Ustedes qué le dirían a los que dicen que el Partido Popular está atrincherado en una posición negacionista, señor Tellado? Negacionista en cualquier caso. Nosotros estamos en la defensa de los derechos humanos y creemos que nuestra postura es tremendamente clara. Lo que le pedimos a la gente es que no juegue con esta cuestión. Todo lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza tiene su origen en un ataque terrorista iniciado por la organización internacional Hamas, una organización terrorista contra la población israelí. Israel ha decidido contestar a ese ataque, lo ha hecho, y nosotros desde luego no compartimos las consecuencias de este conflicto, y creemos que se debe diferenciar entre lo que es una organización terrorista como Hamas y la población civil de Gaza, a la que hay que proteger y defender, y por lo tanto pedimos que se encuentre una solución a este conflicto, pero desde luego pedimos que el Estado español no puede estar del lado de una organización terrorista. A mí me produce asco ver cómo una organización terrorista como Hamas felicita públicamente a Pedro Sánchez por su defensa de esta organización. Eso no puede pasar jamás. Le pedimos al Gobierno de España que sea responsable y que se una a los Estados de la Unión Europea en la defensa de la búsqueda de una solución pacífica a ese conflicto, que se respeten los derechos humanos, que se respeten las convenciones internacionales. Hay imágenes que estamos viendo todos los días en la televisión que a nosotros nos producen un profundo rechazo, y por eso lo que le pedimos a Israel es que diferencie perfectamente su derecho a la legítima defensa frente al ataque de una organización terrorista a la población civil que no tiene ninguna culpa de lo que allí sucede. Señor Tellado, lo voy a intentar solo una vez más. ¿Ustedes desde el Partido Popular condenan el asesinato de civiles perpetrado por Israel? Es que claro que condenamos el asesinato de civiles. Le ruego que no tergiverse la posición de mi partido desde la televisión pública de España. Por supuesto que el Partido Popular condena el ataque a civiles, a población civil, que no debe sufrir las consecuencias de que un Estado democrático como Israel se defienda de una organización terrorista como Hamas. Y por lo tanto creo que su pregunta es tremendamente irresponsable, teniendo en cuenta que estamos en una televisión pública. Creo que este no debe ser el foro para que el Gobierno utilice los medios públicos para establecer una cortina de humo para tapar la corrupción sistemática del presidente del Gobierno. Yo quería preguntarle si controla el Partido Popular la Sala Segunda por detrás, como presumió el senador del Partido Popular en el año 2018. Mire, eso es una manipulación de primer nivel que yo... Entonces, ¿por qué lo dijo el senador Cosidó,
señor Tellado, eso de que controlaba el Partido Popular la Sala Segunda del Supremo por detrás? Pues tendrá que preguntarle usted al senador Cosidó, no a mi persona. Me está hablando de una etapa anterior a la que nosotros estuviésemos en esta dirección del Partido Popular y, por lo tanto, yo no le puedo dar respuestas a esto. Lo que sí puedo decir es que el Tribunal Supremo está formado por jueces y magistrados independientes, imparciales, profesionales, y que los españoles pueden confiar en el Poder Judicial. La sentencia de ayer así lo demuestra, porque pese a todas las presiones de ministros, del mismísimo presidente del Gobierno, han dictado la sentencia que han creído oportuna. Y a mí me gustaría que todos hoy estuviésemos respetando la sentencia. Tengo la sensación de que el Gobierno no la respeta y tengo la sensación de que la televisión pública la manipula. Solo una cuestión más. La presidencia de la Comunidad de Madrid sabía de los problemas legales y fiscales del novio de Ayuso desde junio de 2022. ¿Desde cuándo lo sabían en la Dirección Nacional del Partido Popular, señor Tellado? Mire, nosotros no fiscalizamos las relaciones personales que tenga ningún miembro del Partido Popular y, por lo tanto, tengo que decirle que yo no sé, no conozco la pareja de nadie y, desde luego, eso son cuestiones particulares. Y creo que, además, la presidenta Ayuso no es responsable de lo que haya podido hacer su pareja en un tiempo anterior en el que ni siquiera era su pareja, ¿sabe? Y, por lo tanto, me parece de un mal gusto tremendo esta pregunta y me parece que, además, encierra un machismo tremendamente peligroso y preocupante. No, el delito se cometió cuando ya eran pareja. Digo, para que no haya dudas, señor Tellado. Mire, insisto, lo desconozco, pero es que juzgar a una persona por lo que pueda hacer su pareja sentimental o hablar aquí de las parejas sentimentales de una política me parece de muy mal gusto. No, si se lo decía porque si se lo decía porque precisamente, como decía usted, señor Tellado, es que no delinquió. Supuestamente siempre, claro. Cuando estaba con la presidenta de la Comunidad de Madrid y usted acaba de hacer una observación machista, se lo decía para confirmarle que sí, que según los tribunales y según Hacienda, sí habría supuestamente delinquido durante ese mismo periodo, para que quedase claro.